María vivía en un pequeño barrio donde todos se conocían y la rutina parecía no cambiar nunca. Trabajaba como sirvienta en una casa modesta, haciendo lo que podía para ayudar a su familia. La vida no le había regalado muchas oportunidades, pero ella mantenía la esperanza viva. Una tarde, cuando regresaba del mercado, encontró algo inesperado sobre la mesa de su pequeña habitación. Una tarjeta elegante, dorada, con letras brillantes y un sobre cuidadosamente sellado. María la tomó con manos temblorosas. No podía creer lo que veía. Era una invitación para asistir a la boda de Alejandro Fernández, uno de los hombres más ricos y respetados de la ciudad. En su barrio, Alejandro era conocido por su éxito y su carácter frío. Nunca se mezclaba con gente fuera de su círculo exclusivo. Por eso, cuando María mostró la invitación a sus vecinos, recibió miradas incrédulas y hasta risas discretas. ¿Para qué quieres ir a esa boda? No es para gente como tú, le dijeron. Pero María sintió una mezcla de emoción y miedo. No sabía quién la había invitado ni por qué, pero sentía que debía ir. Quizás esa noche traería algo diferente a su vida. Los días que siguieron estuvieron llenos de dudas. ¿Qué debía ponerse? No tenía un vestido de gala ni joyas caras. Sus ropas eran simples, pero limpias y ordenadas. Finalmente, decidió que iría con lo que tenía, con la dignidad que la había acompañado siempre. Su familia intentó convencerla de que era peligroso, pero ella estaba decidida. La mañana de la boda, María se levantó temprano. Mientras se arreglaba frente al espejo, se preguntaba cómo sería ese mundo al que iba a entrar. Había oído historias de riqueza, fiestas extravagantes y gente que parecía vivir en otro planeta. Caminó hacia la mansión con el corazón acelerado, sintiendo que con cada paso se adentraba en un territorio desconocido. Al llegar, quedó impresionada. La mansión era enorme, con columnas blancas, jardines cuidados y una fuente que brillaba bajo el sol. Los invitados llegaban en autos lujosos, vestidos impecablemente. María sintió como las miradas la seguían desde el momento en que pisó el lugar. Algunos invitados susurraban, otros simplemente la observaban con sorpresa o incluso desprecio. Ella sabía que no encajaba, pero decidió mantener la cabeza en alto y avanzar con paso firme. El salón de la boda estaba decorado con flores blancas y doradas. La música suave llenaba el ambiente mientras los invitados charlaban y brindaban con copas de champaña. María se situó en un rincón, intentando pasar desapercibida. Pero su presencia era difícil de ignorar. A pesar de su vestido sencillo, había en ella una calma y una sinceridad que contrastaban con la pretensión de algunos asistentes. Mientras la ceremonia avanzaba, María notó que varios invitados miraban con curiosidad hacia donde ella estaba. Algunos se preguntaban qué hacía una sirvienta en un lugar tan exclusivo. Ella misma sentía la presión de esas miradas y el temor de ser expulsada en cualquier momento. Sin embargo, decidió que no se dejaría intimidar. De repente, una figura se destacó entre la multitud. Alejandro, el novio, la miraba fijamente desde el otro lado del salón. No era una mirada común. Había en sus ojos algo diferente, como si intentara descubrir quién era realmente aquella mujer que parecía tan fuera de lugar. Los segundos pasaron, y aunque nadie más parecía notarlo, un silencio casi imperceptible se creó entre ellos. María sintió que algo dentro de ella cambiaba en ese instante. No entendía bien qué era, pero una mezcla de nervios y esperanza empezó a llenar su pecho. El resto de la boda continuó, pero para ella, ese momento quedó grabado para siempre. Sabía que esa noche no sería igual que cualquier otra. Algo estaba por suceder, algo que nadie esperaba. María se abrió paso entre los invitados, sintiendo como cada mirada parecía pesarle más que el vestido sencillo que llevaba puesto.
La mansión estaba iluminada por enormes candelabros y los suelos brillaban como espejos. Ella era la única que vestía con modestia en un lugar donde los trajes y vestidos caros brillaban con cada movimiento. Algunos invitados intercambiaban miradas y comentarios que María apenas alcanzaba a escuchar. ¿Quién es esa? ¿Por qué está aquí? La curiosidad se mezclaba con el desprecio. Pero ella intentaba no prestarle atención y se concentraba en respirar hondo para controlar sus nervios. Mientras avanzaba, notó que una camarera le ofrecía una copa de champagne, pero María la rechazó con un gesto tímido. Sabía que no debía beber alcohol, y menos en ese ambiente desconocido para ella. Se acercó a una ventana grande que daba al jardín y observó en silencio la escena que parecía sacada de un cuento. Fuentes iluminadas, flores exóticas, y coches de lujo estacionados alineados. María sintió una punzada de tristeza por todo lo que ella no tenía, pero también una extraña sensación de esperanza, como si esa noche pudiera cambiar algo en su vida. De repente, la música cambió y los invitados se dirigieron al salón principal para la ceremonia. María siguió al grupo, sintiéndose cada vez más pequeña entre tanta opulencia. Las paredes estaban cubiertas con decoraciones doradas y cortinas de terciopelo rojo que daban una sensación de grandeza, casi abrumadora. Ella se acomodó en un asiento al fondo, tratando de no llamar la atención. Sin embargo, no pasó desapercibida. Varios invitados la miraban con escepticismo, como si estuvieran juzgando si realmente merecía estar ahí. Mientras la ceremonia comenzaba, María mantuvo la mirada baja, pero no pudo evitar robar miradas hacia Alejandro. Él estaba radiante en su traje oscuro, con una sonrisa nerviosa que contrastaba con su usual frialdad. Pero lo que más la sorprendió fue cuando sus ojos se encontraron por un breve instante. Alejandro parecía reconocerla, no como a cualquier invitada, sino como alguien que no encajaba en ese mundo superficial. El sacerdote comenzó a hablar sobre el amor, la unión y las promesas eternas. Pero María apenas escuchaba, su mente estaba atrapada en esa mirada que había recibido. Pensó en cómo la vida podía ser injusta y al mismo tiempo misteriosamente generosa. ¿Por qué yo?, se preguntaba. ¿Qué la había llevado hasta allí? Mientras todos seguían la ceremonia, ella sentía que ese momento tenía un significado más profundo del que nadie entendía todavía. Después de la ceremonia, la recepción empezó con risas y brindis. María decidió sentarse en una mesa apartada, lejos del bullicio y las conversaciones elegantes. Quería procesar todo lo que estaba viviendo. Mientras tanto, observaba a los invitados que no paraban de comentar sobre ella, algunos con incredulidad y otros con cierta burla disfrazada de cortesía. Pero lo que María no sabía era que Alejandro no dejaba de pensar en ella. En su mente, la imagen de esa mujer sencilla contrastaba con todo lo que había conocido, y eso lo inquietaba más de lo que esperaba. Al caer la noche, la luz suave de los candelabros llenaba la sala y el ambiente se volvió más íntimo. La música se volvió más lenta y romántica, y los invitados comenzaron a bailar. María permaneció en su rincón, con la esperanza y el miedo luchando dentro de su pecho. Sabía que esa noche no sería solo una boda más. Algo importante estaba por suceder, algo que ni siquiera ella podía imaginar. Alejandro no podía quitarse a María de la mente. Aquella mujer, tan sencilla y humilde, había irrumpido en su vida de la manera más inesperada. Mientras los invitados continuaban con sus conversaciones superficiales y risas forzadas, él permanecía en silencio, observándola desde lejos. Algo en su mirada transmitía una sinceridad que hacía tiempo no veía en nadie. Esa noche, Alejandro comenzó a cuestionar todo lo que creía sobre el amor y el mundo que lo rodeaba. María, por su parte, intentaba mantener la calma, pero el peso de las miradas y sus propios pensamientos la hacía sentirse vulnerable. Sabía que su lugar no estaba ahí,
entre personas que nunca entenderían su vida ni sus luchas. Sin embargo, algo dentro de ella la impulsaba a quedarse, a descubrir qué era lo que Alejandro veía en ella. Mientras la música suave llenaba el salón, sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez, fue él quien hizo un gesto inesperado, le dedicó una pequeña sonrisa. Los murmullos entre los invitados aumentaron cuando comenzaron a notar la atención que Alejandro le prestaba a María. Susurros cargados de sorpresa y escepticismo se mezclaban con miradas de desaprobación. Para ellos, una sirvienta no podía ni debía ser objeto de interés del millonario más codiciado de la ciudad. Pero Alejandro estaba dispuesto a ignorar esos prejuicios, aunque aún no sabía cómo expresar lo que sentía. En un momento, Alejandro se levantó de su asiento y se acercó a María. El murmullo en la sala creció, y todos los ojos se posaron en ellos, sorprendidos por la audacia de aquel gesto. Sin embargo, Alejandro parecía no importarle el juicio ajeno. Se inclinó y le habló al oído, con una voz baja y cálida que contrastaba con su usual porte distante. María sintió que el tiempo se detenía. Las palabras de Alejandro fueron un susurro que le dio valor para enfrentar lo desconocido. Los invitados observaban atónitos, algunos con incredulidad y otros con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Qué está pasando?, preguntaban entre ellos, sin entender cómo aquel encuentro simple podía alterar la ceremonia de una boda tan importante. Pero lo que para ellos era una sorpresa, para Alejandro y María era el inicio de algo mucho más profundo. Alejandro decidió invitar a María a bailar. La música cambió a un ritmo más suave, y todos los ojos se fijaron en la pareja que parecía desafiar las reglas no escritas de la alta sociedad. María aceptó, temblando un poco, pero con una sonrisa que no podía ocultar. Mientras bailaban, él le contó brevemente sobre su vida, sus dudas y cómo sentía que algo faltaba en su mundo lleno de riquezas y apariencias. La conversación fue breve, pero suficiente para que María sintiera que no estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía verla de verdad, no como una sirvienta o un objeto, sino como una persona con sueños y esperanzas. Alejandro, por su parte, sentía que esa conexión era algo que nunca había experimentado antes, algo que iba más allá de las diferencias sociales. Al terminar la canción, Alejandro tomó la mano de María y la condujo hacia un lugar más apartado del salón. Allí, lejos de las miradas inquisidoras, hablaron con más libertad. María confesó sus temores, sus inseguridades, y cómo había sido invitada sin saber exactamente quién la había invitado. Alejandro escuchaba atento, sin interrumpir, mostrando una vulnerabilidad poco común en él. La noche avanzaba, y aunque el ambiente seguía siendo elegante y formal, para ellos dos era como si el resto del mundo desapareciera. En ese momento, Alejandro decidió que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien en su vida. Algo en María le había abierto los ojos a una verdad que había estado ignorando, la importancia del corazón por encima de las riquezas. Cuando regresaron al grupo, los invitados seguían hablando de ellos, pero Alejandro ya no les prestaba atención. Miraba a María con una intensidad que sorprendía a todos. En ese instante, quedó claro que algo había cambiado para siempre. María, aunque nerviosa, comenzó a sentirse segura y aceptada. Sabía que la noche aún no había terminado, y que lo que estaba por venir podría ser más grande de lo que cualquiera imaginaba. Con cada minuto, la conexión entre ellos crecía, desafiando las normas, desafiando el destino. Alejandro estaba consciente de todas las miradas, de los susurros y los cuchicheos que comenzaban a propagarse por el salón. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no le importaba lo que pensaran. Había algo en María que lo hacía sentir vivo, algo que ninguna riqueza o poder le había dado jamás. Su corazón latía con fuerza, y decidió actuar en ese preciso momento. El ambiente seguía lleno de música suave y risas contenidas,
pero la atención empezó a concentrarse en ellos. Alejandro se levantó de su asiento con paso firme y se acercó a María, quien se encontraba sorprendida y algo nerviosa. Él tomó su mano con delicadeza, y con una voz clara y segura anunció frente a todos: «Hay algo que quiero decir esta noche, algo que no puedo guardar más». El murmullo se transformó en un silencio expectante. Los invitados se miraban entre sí, incrédulos y confundidos. Alejandro respiró hondo y continuó: «María no vino aquí solo como invitada. Ella ha estado aquí toda la noche, y no quiero esconder lo que siento». Se volvió hacia María y, con una sonrisa, se arrodilló frente a ella. Sacó un anillo brillante que captó la luz de los candelabros, haciendo que todos los ojos se posaran en ese pequeño objeto. La sorpresa fue absoluta. Algunos invitados dejaron caer sus copas de champaña, otros quedaron paralizados por la incredulidad. Nadie esperaba que Alejandro, el millonario reservado, hiciera algo así frente a toda su alta sociedad. Pero él no se inmutó. En cambio, miró a María con ternura y dijo: «¿Quieres casarte conmigo?». María sintió que el mundo se detenía. Su corazón se aceleró, y una mezcla de emociones la invadió: miedo, alegría, incredulidad. Todos los ojos estaban sobre ella, y sabía que su respuesta cambiaría para siempre no solo su vida, sino también la percepción que todos tenían de ella. Con voz firme y clara, dijo: «Sí, quiero». Un aplauso tímido comenzó a crecer entre algunos invitados, mientras otros permanecían en silencio, incapaces de asimilar lo que acababan de presenciar. Alejandro se levantó y la abrazó frente a todos, demostrando que su decisión era real y definitiva. María, aún con lágrimas en los ojos, sintió que había dado el paso más importante de su vida. Esa noche, la boda que había empezado como una ceremonia tradicional, terminó siendo una declaración de amor y valentía que rompió con todas las expectativas. Alejandro y María, contra todo pronóstico, demostraron que el amor no entiende de clases ni de prejuicios. Y aunque el camino por delante sería difícil, esa noche marcaría el inicio de una historia que nadie olvidaría. Después del impactante anuncio de Alejandro, el salón quedó sumido en un silencio que parecía eterno. Nadie sabía qué decir ni cómo reaccionar. Los invitados, que minutos antes disfrutaban de la fiesta, ahora se encontraban divididos entre la sorpresa, la incomodidad y la curiosidad. Algunos cuchicheaban a escondidas, mientras otros simplemente miraban sin poder creer lo que acababa de pasar. María, aún aturdida, sentía el peso de todas esas miradas sobre ella. No obstante, la sonrisa que Alejandro le regaló le dio fuerzas para mantenerse firme. Sabía que aquella decisión había cambiado su destino, pero también era consciente de que la verdadera prueba apenas comenzaba. La boda, que se suponía sería un evento clásico y sin sobresaltos, se había convertido en el escenario de un desafío a las normas sociales y a las expectativas de una élite acostumbrada a controlar todo a su alrededor. Muchos invitados empezaron a cuestionar en silencio: ¿cómo podía un hombre de la posición de Alejandro elegir a una mujer como María? En medio de esa confusión, apareció la figura de la madre de Alejandro, doña Elena. Su mirada fría y severa recorrió la sala hasta posarse en María con evidente desaprobación. Con paso lento pero firme, se acercó a ellos, y en voz baja pero audible, le dijo a su hijo: «Esto es un error, Alejandro. No puedes mezclarte con personas de esa clase. Estás tirando por la borda todo lo que hemos construido». Alejandro la miró a los ojos sin titubear y respondió con calma pero determinación: «Mamá, el amor no entiende de clases ni de riqueza. María es la persona con la que quiero estar, y nadie va a cambiar eso». Doña Elena quedó en silencio, desconcertada por la firmeza de su hijo. Aquel momento marcó el comienzo de una batalla silenciosa que se avecinaba,
una lucha entre el amor y los prejuicios que durante años habían gobernado sus vidas. Mientras tanto, María intentaba procesar todo lo que estaba sucediendo. No solo había conquistado el corazón del hombre que admiraba desde lejos, sino que ahora debía enfrentarse a un mundo lleno de críticas y rechazos. A pesar del miedo, algo en ella la mantenía fuerte, la certeza de que merecía esa oportunidad. En las horas siguientes, la fiesta continuó pero con una atmósfera diferente. Los invitados se mostraban reservados, algunos evitaban mirar a María, mientras otros no podían ocultar su sorpresa y admiración por la valentía de la pareja. Alejandro, por su parte, no dejó de mostrar atención y cariño hacia María. Cada gesto suyo era una declaración de que no había marcha atrás. La sostuvo de la mano, la presentó con orgullo y no dudó en enfrentar cualquier comentario que surgiera a su alrededor. Al caer la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían retirado, María y Alejandro se quedaron solos en el gran salón. Él la abrazó con ternura y le susurró: «Esta es solo la primera batalla, pero juntos la ganaremos». María sintió que, a pesar de los obstáculos, su vida estaba cambiando para siempre. La sirvienta humilde que había llegado a la boda con dudas y miedo ahora era la prometida del hombre más rico de la ciudad, y estaba dispuesta a enfrentar todo por ese amor inesperado y verdadero. Los días posteriores a la boda fueron todo un torbellino para María y Alejandro. La noticia de su matrimonio se había esparcido rápidamente por la ciudad, y las reacciones fueron tan variadas como inesperadas. Mientras algunos admiraban la valentía de la pareja, muchos otros no podían aceptar que un hombre como Alejandro hubiera elegido a una mujer tan humilde como María. Desde el primer día, María enfrentó comentarios y críticas que intentaban desanimarla. En su barrio, algunos vecinos mostraban sorpresa y hasta cierto desprecio, mientras que en la alta sociedad las miradas de desaprobación se volvían más intensas. Sin embargo, ella se mantenía firme, con la determinación de demostrar que su amor por Alejandro era real y sincero. Alejandro, por su parte, se enfrentaba a la presión de su familia y de sus amigos cercanos, quienes no podían entender por qué había tomado una decisión que, para ellos, parecía un error que afectaría su reputación y negocios. Su madre, doña Elena, mantenía una postura fría y distante, negándose a aceptar la unión y haciendo todo lo posible para separarlos. A pesar de todas estas dificultades, la pareja encontraba momentos para fortalecerse. María descubrió en Alejandro un hombre diferente al que imaginaba, cariñoso, humilde en su trato y dispuesto a luchar por lo que quería. Él, a su vez, admiraba en María la sencillez, la bondad y la valentía que demostraba cada día enfrentando un mundo que no la aceptaba. Una tarde, mientras caminaban por el parque cercano a la mansión, Alejandro tomó la mano de María y le dijo: «Sé que no será fácil, pero juntos podemos superar todo. Este amor vale más que cualquier opinión o prejuicio». María sintió como esa frase le llenaba el alma de esperanza y confianza. Sin embargo, no todo era tranquilidad. En el mundo de los negocios, algunos socios y competidores empezaron a utilizar su matrimonio como un punto débil. Rumores y chismes se difundían con rapidez, intentando desprestigiar a Alejandro y poner en duda su capacidad como líder. Pero él se mantuvo firme, demostrando con acciones que su matrimonio no era un obstáculo, sino una fortaleza. María también se adaptaba poco a poco a su nueva vida. Aprendía sobre las costumbres y protocolos de la alta sociedad, sin perder jamás su esencia ni sus valores. Su humildad y sinceridad conquistaban a algunos de los más escépticos, quienes empezaban a verla con respeto y admiración. Un día, en una reunión familiar tensa, doña Elena intentó convencer a Alejandro para que anulara el matrimonio, argumentando que era un escándalo para la familia. Pero Alejandro se mantuvo firme y le respondió: «No pienso renunciar a María. El amor que compartimos es más importante que cualquier tradición o expectativa».
Esa noche, María y Alejandro se acostaron con la certeza de que su camino no sería fácil, pero también con la convicción de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. La sirvienta humilde y el millonario exitoso habían comenzado una historia de amor que rompería barreras y cambiaría para siempre sus vidas. Los rumores sobre el matrimonio de Alejandro y María se extendían como fuego en la ciudad. La prensa no tardó en hacerse eco de la historia, con titulares que iban desde la sorpresa hasta el escándalo. Para María, que nunca había estado en el centro de atención, todo aquello resultaba abrumador. Cada día recibía miradas curiosas y comentarios a sus espaldas, incluso en lugares donde antes era invisible. Pero a pesar de la presión externa, Alejandro se mantenía firme a su lado, protegiéndola como un escudo contra el juicio de los demás. En público, la defendía con orgullo y cariño, y en privado le recordaba que juntos podían superar cualquier adversidad. El amor que tenemos es más fuerte que cualquier opinión, le decía mientras la abrazaba en silencio. Sin embargo, la oposición más dura no venía solo de la sociedad ni de la prensa, sino de dentro de la misma familia de Alejandro. Su hermana mayor, Sofía, sentía que su hermano había cometido un error irreparable y hacía todo lo posible por distanciarlo de María. En cada reunión familiar, sus palabras cargadas de resentimiento sembraban dudas y conflictos, tratando de quebrar la relación. María, aunque cansada de tantas confrontaciones, no cedía. Sabía que para ganarse un lugar en ese mundo debía ser fuerte y no dejarse vencer por las críticas. Con paciencia y humildad, comenzó a involucrarse en las obras sociales que apoyaba la familia de Alejandro, ganándose poco a poco la simpatía de algunos de los más escépticos. Una tarde, durante un evento benéfico en la mansión, María sorprendió a todos con un discurso sencillo pero lleno de sinceridad. Habló sobre su vida, sus sueños y el valor del amor verdadero, sin importar las circunstancias. Sus palabras tocaron el corazón de varios invitados, quienes empezaron a verla con otros ojos. Mientras tanto, Alejandro luchaba en el mundo de los negocios para demostrar que su matrimonio no afectaría su capacidad como líder. Firmó nuevos contratos y tomó decisiones arriesgadas que fueron bien recibidas por sus socios, dejando claro que su vida personal y profesional podían coexistir en armonía. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando un antiguo socio de Alejandro intentó sabotear uno de sus proyectos, aprovechando el escándalo mediático para desacreditarlo. Pero Alejandro no se dejó vencer. Con la ayuda de María, que demostró tener una inteligencia y determinación inesperadas, lograron superar la crisis y fortalecer aún más su unión. En medio de esos desafíos, el amor entre ellos crecía. Cada día compartían momentos llenos de complicidad y ternura, demostrando que su relación era mucho más que una simple historia de amor prohibido. Era una alianza de dos almas que habían encontrado en el otro la fuerza para seguir adelante. Una noche, mientras contemplaban las estrellas desde el balcón de la mansión, Alejandro tomó la mano de María y le dijo: «Gracias por no rendirte, por luchar conmigo. Eres mi compañera, mi fuerza, y juntos vamos a cambiar muchas cosas». María, emocionada, le respondió con una sonrisa que iluminaba la oscuridad: «Contigo, puedo enfrentar cualquier tormenta». La ciudad seguía hablando, pero ellos ya no escuchaban las voces que intentaban separarlos. Habían encontrado algo mucho más valioso, un amor verdadero que desafiaba todas las barreras y prejuicios. Con el paso de los meses, la vida de María y Alejandro se transformó por completo. Lo que comenzó como un escándalo social se convirtió en una historia de amor que inspiraba a muchos, pero también en un camino lleno de retos y aprendizajes. La pareja había logrado superar las barreras más difíciles, pero sabían que la verdadera prueba era mantener ese amor a pesar de todo. María dejó atrás la vida humilde que conocía, pero nunca perdió su esencia ni sus valores. Aprendió a navegar en el mundo de la alta sociedad,
pero siempre con la sencillez que la caracterizaba. Alejandro, por su parte, se mostró cada vez más comprometido con ella y con construir un futuro juntos, lejos de los prejuicios y las expectativas ajenas. A pesar de la oposición inicial, muchos empezaron a aceptar la unión. La bondad de María y la determinación de Alejandro comenzaron a romper las barreras que separaban sus mundos. Incluso doña Elena, la madre de Alejandro, empezó a suavizar su postura al ver la felicidad genuina de su hijo y la forma en que María se entregaba con amor y respeto. Un día, durante una cena familiar, doña Elena sorprendió a todos cuando, con voz temblorosa pero sincera, se dirigió a María y le dijo: «Nunca pensé que diría esto, pero estoy orgullosa de ti. Has demostrado ser una mujer fuerte y digna de mi hijo». Las lágrimas de María no tardaron en aparecer, pues ese reconocimiento significaba más de lo que podía expresar con palabras. Pero no todo fue fácil. Los desafíos continuaron, especialmente en los negocios y en la sociedad que aún juzgaba la historia de un millonario y su esposa de origen humilde. Alejandro y María aprendieron a apoyarse mutuamente, enfrentando juntos cada obstáculo, desde rumores malintencionados hasta críticas directas. Un día, mientras caminaban por la ciudad, vieron a una joven mujer que luchaba por salir adelante en circunstancias similares a las que María había vivido. Sin pensarlo, decidieron ayudarla, iniciando un proyecto social que brindaba oportunidades a mujeres como ella. Ese acto solidario no solo fortaleció su relación, sino que también cambió la percepción que muchos tenían de ellos. La pareja se convirtió en un símbolo de esperanza, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Sus vidas eran ahora un testimonio de valentía, lucha y, sobre todo, de la fuerza del corazón. En una entrevista para una revista importante, Alejandro confesó: «Casarme con María fue la mejor decisión de mi vida. Ella me enseñó que el amor no tiene condiciones ni límites». María, por su parte, añadió con humildad: «Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan grande, pero aprendí que la felicidad está en ser auténticos y luchar por lo que queremos». Al mirar hacia atrás, ambos sabían que el camino no había sido fácil, pero que cada dificultad había valido la pena. Su historia, que comenzó con una simple invitación como sirvienta, se había convertido en un verdadero cuento de hadas moderno, lleno de sorpresas, amor y la fuerza de dos almas unidas. María y Alejandro siguieron adelante, construyendo una vida juntos, demostrando que cuando el amor es sincero y valiente, puede derribar muros, cambiar destinos y transformar vidas para siempre.